Hoy, 15 de abril del 2018, se cumplen 162 años del aniversario del incidente de la tajada de Sandía. Este hecho, que marcó para la historia patria en el pasado y hoy en el presente un hito trascendental para la consolidación del sentido de la nacionalidad de Panamá y el patriotismo, se refleja en documentos históricos. La historia de Panamá ha sido construida y escrita bajo un concepto de narración o una historia romántica, y son criterios que en la actualidad no son válidos para lograr la interpretación correcta de la historia. Por eso vamos a empezar con referente al incidente de la tajada de Sandía, el indagatoria que se realizó a los testigos oculares, que encontramos que la declaración rendida por Pedro do Barrio el 16 de abril del año de 1856 afirmó lo siguiente: como a las 6 de la tarde de ese día oyó decir que había fuego en el arrabal y que siguió el curso de los demás, o sea, de las personas que en ese momento salieron en el área del arrabal de Santana, que se dirigían hacia allá, o sea, hacia el lugar de la ciénaga en el momento del incidente. Que en la plaza de Santana vio un grupo de paisanos, que entre ellos algunos armados, que habiéndose preguntado qué había, le contestaron: otro 10 y 9 de mayo. Esta declaración aparece en la Gaceta Oficial del 26 de abril del año de 1856. El 19 de mayo se produjo una disputa entre norteamericanos con el resultado de una cantidad de muertos y heridos, entre ellos 2 muertos extranjeros y 5 heridos de nacionalidades tanto panameños como de nacionalidad norteamericana. Pero revisando el periódico El Panameño, en realidad el hecho sucedido el 18 de mayo sucedió 4 años y 5 meses antes del incidente de la tajada de Sandía. Pero revisando el periódico El Panameño, en realidad el hecho sucedió el 18 de mayo. ¿Cuál es la confusión que existe? La confusión que se da o se produce es que ese día se mencionó que era el 15 de abril de 1856, en la trifulca o en el grupo de personas que se encontraban en Santana, alguien mencionó: es otro 18 de mayo. Pero ¿cómo era mencionar que era otro 18 de mayo si en realidad era el 15 de abril? Lo que nos lleva a buscar en las páginas de la historia que acontecimientos parecidos se habían llevado a cabo en Panamá meses antes del incidente de la tajada de Sandía, según lo establece el periódico El Panameño de ese año, del año de 1850. El suceso se produjo por la acusación a un muchacho por el señor Nil, quien tomó al joven y lo encerró en la imprenta, y luego se escucharon 2 tiros. Los paisanos atacaron la imprenta en defensa del muchacho y lo sacaron de la imprenta. No contentos con este hecho, la turba de norteamericanos siguió al grupo de panameños hasta que el gobernador Manuel María Díaz intentó calmar el motín. En tan álgida situación apareció el cónsul norteamericano y realizó un mitin para apaciguar a la turba de paisanos. En tan grande y agria disputa, el propio cónsul manifestó que de continuar con estas palabras exactas no prestaría protección legal alguna y renunciaría como cónsul. Hecho inusual, el propio cónsul arrió la bandera de las barras y de las estrellas, es decir, la barrera de los Estados Unidos, y después la volvió a izar. El enredado cónsul, sin fuerza y sin autoridad, desdeñando toda la impoluta investidura, perdía la credibilidad ante sus propios paisanos sajones.
Los panameños en actitud nacionalista enfrentaban a los extranjeros y la gendarmería intentó calmar la insurrección. Llegada la noche, la calma llegó y al igual que el ocaso, al día siguiente un yanqui disparó a 2 personas que se encontraban en la vía de la iglesia o de la calle La Merced. El periodista describe ese suceso en el Panameño de la forma siguiente: van ya algunas revueltas promovidas por varios norteamericanos que han tenido sus más o menos consecuencias. Este será el párrafo probatorio que los norteamericanos actuaban fuera de las leyes panameñas y que fuera de su propio cónsul o aparte de las decisiones de su propio cónsul le eran imposible detener la xenofobia contra los pueblos latinos, especialmente contra los panameños, la cual generó constantes y sucesivas confrontaciones controladas contra la población panameña o en contra de la población panameña. Pero llegó la inexorable día de la furia, gritos y maldiciones que cuajó en la insolencia cuando los pasajeros del vapor Illinois descargaron a un grupo de inmigrantes de los Estados Unidos en la vía hacia California en espera de trasladar al vapor Taboga. En ese trajín doméstico de una tarde en el área denominada La Ciénaga, que hoy es el área del mercado del marisco, estaba repleta de hombres sajones y vendedores ambulantes, entre ellos el pariteño Manuel Luna, dedicado a la venta de sandía. Experiencia inocultable de su comportamiento o el comportamiento de los gringos, se acercaron a la modesta tienda de Manuel Luna, un grupo de norteamericanos ebrios, borrachos. Uno de ellos, de nombre Jack Oliver, tomó un pedazo de sandía, la destrozó con sus dientes y la tiró al piso sin pagarla. A la exigencia de Manuel Luna, a lo cual el gringo sacó una pistola en acto hostil, lo que produjo un enfrentamiento y discordia el comportamiento amenazador de los norteamericanos rebasó los límites de las constantes hechos o amenazas que se habían dado durante varios años. Al conmemorarse hoy un aniversario del 15 de abril del año de 1856, denominado el incidente de la tajada de sandía, aún sigue desconocido el origen, la esencia de esta trifulca y cuyo contenido histórico y nacionalista se ha perdido la esencia de la trascendencia de un acto heroico ejecutado por la población civil en contra de los filibusteros que como hoy lo denominaríamos mercenarios. La historia como ciencia debe desbrozar la esencia de los hechos trascendentales que han forjado la conciencia nacional de la patria panameña. Aún persiste en estigmatizar a nuestros patriotas como figuras intrascendentes. El pueblo común, el hombre de la calle, está fuera de la historia. Caso de Manuel Luna, hombre vendedor de frutas, que fue pintado en los libros de historia como un campesino blanco con ojos azules. Grave error, porque en la Gaceta Oficial del año de 1856, Manuel Luna era de piel morena y residía en el arrabal de Santana. Ahora, los invito a compartir la versión revisada del incidente de la tajada de sandía en contraposición de los alegatos del Star and Herald, los periódicos de los Estados Unidos y las declaraciones del cónsul norteamericano y del superintendente del ferrocarril, donde Pablo Arosemena criticó al mencionado diario, que aseveraba que la versión de ese rotativo es, según Pablo Arosemena, un cuadro horrible, espantoso de estos hechos, desfigurando, mutilando y aún, de hecho,
que aparece creado por la fecunda imaginación de un novelista. El 15 de abril del año de 1856, un hombre de tez morena, nacido en Parita, se encontraba en el lugar denominado La Ciénaga, un barrio proletario de la ciudad de Panamá, vendiendo tajadas de sandía. En ese momento se le acerca un norteamericano o un grupo norteamericano, comen el pedazo de sandía, lo tiran y no le quieren pagar el real por el consumo de la tajada de sandía. Desde el momento, uno de los norteamericanos saca una pistola y viene otro panameño, toma el revólver e impide que el norteamericano le dispare al panameño. En ese instante, un norteamericano lo que hace es que paga el real correspondiente a la tajada de sandía. Parecía que todo iba a culminar en ese momento, pero dado unos minutos después, la turba de norteamericanos se enfrentan otra vez a los panameños con una grave consecuencia, donde la población que estaba en el área de La Ciénaga se enfrenta con aquellos pasajeros que habían desembarcado del tren, y esos norteamericanos se apertrechan en la compañía del ferrocarril y en los hoteles adyacentes y empiezan a disparar a la población civil utilizando incluso 2 cañones. La Gendarmería de Panamá, que solo contaba aproximadamente entre 20 y 24 gendarmes, fueron a tratar de controlar el incidente y no pudieron hacerlo. Entre eso, todo lo que fue el sector del área del Arrabal de Santana y el barrio de San Felipe concurrieron a sofocar o a ayudar a aquellos panameños que estaban siendo víctimas de los disparos, y bien medidos, incluso con 2 cañones disparándole vilmente a la población civil panameña. Contada la historia del incidente de la tajada de sandía del 15 de abril del año de 1856, a 162 años, pasamos a la fase de la documentación que sustenta la presente investigación. Toda investigación histórica tiene que estar fundamentada en documentos o en versiones orales. En tal caso, nos encontramos con la Gaceta Oficial del 26 de abril del año de 1856, donde narra los acontecimientos y las investigaciones que se hicieron a los testigos oculares del hecho del 15 de abril del año de 1856. Entre las partes también interesantes están las declaraciones de las personas o los cónsules extranjeros que estuvieron presentes en ese hecho. Contamos ahora con la Gaceta Oficial del 16 de febrero del año de 1857, donde aparece en la página 70 la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los sucesos del 15 de abril en Panamá, y hace referencia a lo que declaró el cónsul del Perú en Panamá el 7 de agosto del año de 1856, que forma parte de la acumulación de documentos que sustentan que los panameños o los naturales en ese momento no fueron los que ocasionaron este acontecimiento. También una serie de documentos consultados referentes al acontecimiento de el 15 de abril del año de 1856, que termina finalmente con la imposición del Tratado de Rancagua, donde Panamá o Nueva Granada en ese entonces tiene que pagar una cuantiosa. En este documento, en la página 38, está claramente expresado lo siguiente. Lo declara, en efecto, el infrascrito. Él divide con todos los hombres imparciales la convicción de que un pasajero americano y no un hijo del país disparó el pistoletazo
causa única de las consecuencias desastrosas que fueron como resultado del atentado. Para él, esta convicción pasa a ser certidumbre cuando corrobora las noticias adquiridas con las declaraciones que prestó el consulado al siguiente día 16, un francés, Bernard Yeager, de la compañía de San Francisco. Llegada este francés de Nueva York, era pasajero del Illinois hacia parte del tren en que viajó el americano que ha cometido el atentado. Ha sido testigo de todos los sucesos de la noche y ha permanecido durante una hora asilado en la casa de la estación. Además de eso, podemos hacer también referencia a la Gaceta Oficial del lunes 16 de febrero del año de 1857, donde se habla de los sucesos ya mencionados del 15 de abril, del Consulado del Perú del 7 de agosto del año de 1856, que en el punto 2 dice lo siguiente: que por lo expuesto se deduce clara y lógicamente que el expresado motín tuvo el carácter de una explosión natural y no preparada de antemano, pues como se ve, algunos individuos del pueblo que residen en aquel barrio, La Ciénaga, haber herido a un nativo, a uno de sus compañeros, se indignaron como era natural y fueron en busca del asesino, protegido por los demás extranjeros hospedados en los hoteles inmediatamente a la estación del ferrocarril. Los pocos individuos del pueblo, a quienes ya habían agregado muchas acciones y trabajo y esfuerzos para poderse defender, pidieron a voz a grito la entrega del criminal, que al empezar ni durante el curso del motín no ha habido instigadores secretos de clases superiores cubiertos con máscara o ninguno otro género. Estas son parte de la documentación que sustenta que los naturales y los panameños no fueron los culpables del incidente del 15 de abril del año de 1856. Hoy, 15 de abril del 2018, se cumplen 162 años del incidente de la tajada de Sandía, que fue un suceso que marcó el desarrollo de las luchas nacionalistas y patriotas en Panamá por defensa de la integridad nacional, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. Este hecho, que en la actualidad ha sido olvidado, debe ser rememorado, discutido y debe ser enseñado en su justa dimensión, porque forma parte de la esencia del panameño. Construimos una nación en el siglo XIX, producto de las luchas entre potencias extranjeras que se querían apoderar de la franja canalera. Franceses, ingleses, norteamericanos pelearon por esta ruta transísmica. Y en ese momento, el 15 de abril del año de 1856, un paniteño de tez morena tuvo que enfrentarse a una turba de norteamericanos que eran parte de los filibusteros que habían llegado desde los Estados Unidos a Colón vía el ferrocarril hasta la ciudad de Panamá para engrosar las filas que posteriormente iban hacia Nicaragua a tomarse el poder en Nicaragua. Nacionalismo del siglo XIX, sí. Autonomismo también. Respeto por la integridad nacional, igual. Valor patrio, sentimiento auténtico que nace de las clases populares y que insurge frente a las condiciones de pobreza y miseria, frente a la existencia de una compañía del ferrocarril que atravesó
a través de una máquina de hierro nuestras entrañas para usufructuar nuestro principal recurso nacional. Hecho histórico que debe estar grabado en la conciencia de los panameños en la actualidad. Heroísmo, patriotismo, nacionalismo, todas estas palabras, independientemente de su significación que la podemos utilizar ahora, siguen siendo y seguirán siendo la guía de la consolidación de la conciencia nacional, fuera de los estereotipos, fuera de la penetración cultural, fuera de las amenazas de querer construir un muro para que los latinoamericanos no pasemos hacia el área donde los Estados Unidos se robaron parte del territorio mexicano. Igual que lo dijo Theodore Roosevelt, yo me tomé a Panamá. Y hoy los panameños debemos estar orgullosos para decir, afirmar, confirmar ante la conciencia mundial que nosotros tenemos el canal, somos dueños de ese canal, lo defendimos en el 58, en el 59, en el 64 y hoy frente a cualquier operación naval de los Estados Unidos o cualquier acto de supuesta salvación del territorio o persecución del narcotráfico, estará presente el nacionalismo panameño.